En los tiempos antiguos, cuando las ciudades resplandecían bajo cielos de estrellas infinitas, había un hombre llamado Lot. Era un hombre justo, de mirada noble, cuyo corazón latía con la esperanza de un amor eterno. Lot no caminaba solo en este mundo, pues junto a él estaba ella, una mujer de ojos llenos de luz, su esposa, su compañera de camino, su todo. Su nombre no quedó registrado en las crónicas, pero su presencia fue tan fuerte, tan profunda, que trascendió el tiempo. Ella era la ternura en los días difíciles, la risa en las noches de incertidumbre. Juntos, compartieron el calor de un hogar sencillo, donde las oraciones subían como incienso y los sueños se entrelazaban como hilos de oro. Era un amor construido a pulso, en medio de un mundo que a veces parecía desmoronarse, pero ellos permanecían. Lot era un hombre con grandes responsabilidades, pero cada vez que sus ojos encontraban los de ella, todo lo demás perdía importancia. Para él, su esposa era más que su amor, era su refugio, su compañera de oración, su fuerza. Ella, por su parte, veía en Lot al hombre que la protegía, que la escuchaba, que la amaba con esa pasión que no se desvanece. Su historia no era la de un amor perfecto, pero sí la de un amor verdadero, el que sobrevive a las tormentas, que florece en la sequía, que se sostiene en los días grises. En medio de las dificultades, ellos sabían que su amor era un pacto sellado por Dios, un fuego que no podía apagarse. Pero la vida, como un río impredecible, los llevó a un momento decisivo. La ciudad donde vivían, Sodoma, era un lugar oscuro, y Lot, con el corazón inquieto, sabía que vendría un día de juicio. Cuando aquel día llegó, y los cielos comenzaron a rugir, Lot tomó a su esposa de la mano con firmeza, y juntos emprendieron una huida desesperada. Ella, con los ojos llenos de amor, corrió a su lado, confiando en que la fe y la esperanza los llevarían a salvo. Sus manos entrelazadas eran un símbolo, la promesa de no soltarse, de no rendirse, de no mirar atrás. Y fue en ese instante, al sentir la fuerza de su mano, que ella recordó cada momento vivido, las risas bajo las estrellas, las oraciones al amanecer, las lágrimas compartidas y la fe que los había sostenido. Porque en el amor, cuando es verdadero, cada instante es eterno. Así, Lot y su esposa corrían, bajo un cielo que se desgarraba, con la esperanza como único escudo y el amor como única bandera. El sol ardía con una intensidad inusual, como si la creación entera contuviera el aliento. La tierra temblaba bajo sus pies, y cada paso era un desafío, una batalla contra el miedo. Lot miró a su esposa, y en sus ojos vio reflejado el fuego de la determinación. Ella, con el cabello al viento y el rostro bañado en sudor y esperanza, corría sin vacilar, como si supiera que más allá de la desolación, habría un nuevo amanecer. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su amor. Ella no era solo una compañera de viaje, era el aliento que le daba fuerzas, la voz que en las noches oscuras le recordaba, Dios está con nosotros. Sus pensamientos volaron a los días en que, juntos, sembraban la tierra, cuando sus risas llenaban los campos de trigo y sus manos se entrelazaban como ramas de un mismo árbol. Aquellos momentos no eran simples recuerdos, eran el fundamento de lo que ahora los sostenía. El fuego caía del cielo, y la ciudad a sus espaldas se retorcía en llamas, pero Lot no miraba atrás. No porque no amara su hogar, sino porque sabía que el verdadero hogar estaba allí, a su lado, corriendo con él, respirando a su ritmo, sosteniendo su mano con la fuerza de un amor inquebrantable. Pero entonces, la duda, como una serpiente silenciosa, susurró en el corazón de su esposa. El amor es fuerte, pero el corazón humano es frágil. ¿Qué dejó atrás? ¿Qué de su pasado no había querido soltar? ¿Acaso un pedazo de su vida, una parte de su identidad, un lazo a lo que ya no debía ser? La voz de Lot clamaba, no mires atrás. Sigue, mi amor, sigue adelante. Su grito era más que una advertencia, era una súplica cargada de amor, de dolor, de esperanza. Era el clamor de un hombre que no podía imaginar un futuro sin ella. Pero mientras sus pasos golpeaban la tierra, algo en su interior titiló como una llama moribunda.
La nostalgia, el peso de lo perdido, la atrapó por un instante, y sus ojos, llenos de lágrimas, se volvieron hacia la ciudad. Lot sintió como la mano de su esposa temblaba en la suya. Giró la cabeza, apenas un instante, y vio lo que no quería ver, su amada, su compañera, su todo, convertida en un pilar de sal, testimonio silencioso de lo que había sido. El grito de Lot se perdió en el viento, un rugido desgarrador que llenó los cielos, una oración quebrada que se elevó hasta el mismo trono de Dios. Su alma se desgarró, su corazón se partió en 1000 pedazos, porque en un solo instante, había perdido más que una esposa, había perdido a la mitad de su propio ser. El amor, ese amor que los había sostenido, ardía ahora como una llama solitaria, iluminando la noche más oscura de la vida de Lot. Lot cayó de rodillas, su aliento quebrado, su pecho alzándose y cayendo como si cada respiro fuera una herida. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no como lluvia, sino como torrentes imparables, porque ¿cómo se sobrevive a la pérdida de quien es parte de tu alma? Allí, bajo un cielo desgarrado, entre la ceniza y el fuego, Lot alzó sus manos al cielo, clamando al Dios de la vida y del amor. Señor, ¿por qué me la arrebataste? Y entonces, en medio del caos, en su quebranto, comprendió una verdad profunda: el amor verdadero no se desvanece, aunque el cuerpo perezca. Su esposa, su amada, su compañera, no estaba perdida para siempre. Ella había sido parte de su vida, de su caminar, y aunque ahora estaba ausente en la carne, su esencia, su amor, quedaba grabado en su corazón como fuego indeleble. Recordó sus risas, sus manos acariciando las suyas, su voz cantando al Señor en las noches de vigilia, y comprendió que amar es más que poseer, amar es dejar ir, amar es confiar en que el amor es eterno, porque viene de Dios. El dolor seguía siendo inmenso, un océano en el que sentía que se ahogaba, pero una chispa de fe comenzó a encenderse. Lot entendió que debía seguir, que aunque su corazón estaba hecho pedazos, Dios todavía tenía un propósito para él. La historia de amor que había vivido con su esposa no había terminado, había dejado una huella eterna, un legado de amor, de fe, de esperanza. Y mientras el fuego de Sodoma ardía, y la tierra humeaba como un altar de juicio, Lot se levantó. Cada paso era pesado, pero estaba lleno de propósito. Levantó la vista, respiró hondo, y dijo en voz alta, como si ella pudiera escucharle: Te amaré siempre. Te llevaré conmigo en cada paso. Y viviré para honrar nuestro amor, para contarle al mundo que el amor verdadero, aunque atraviese fuego, no muere jamás. Así, Lot siguió su camino. No estaba solo, porque su amor caminaba con él, como un susurro eterno en su corazón. Cada amanecer le recordaba que había tenido el privilegio de amar y ser amado. Y aunque la vida seguía, el amor nunca se apagaba. Con la mirada en el horizonte, caminó hacia la promesa de un nuevo comienzo. Porque aunque la noche había sido oscura, la luz de su amor seguía brillando como una estrella en el cielo. El camino que Lot emprendió después de aquella noche era áspero, lleno de sombras, pero también de esperanza. Cada paso que daba llevaba el eco de su amor, como si las huellas de sus pies escribieran en la tierra la historia de una vida vivida a plenitud. Y aunque la ausencia de su esposa pesaba como un manto de silencio, cada lugar que atravesaba le traía memorias de ella, la manera en que recogía flores para adornar la mesa humilde de su tienda, sus manos tejiendo mantos para proteger a los suyos del frío, su sonrisa iluminando los días grises. Lot caminaba bajo la luna y las estrellas, recordando cómo ella amaba contemplarlas, diciendo que eran lámparas encendidas por Dios para guiar a los enamorados en la noche. Y en cada estrella que titilaba sobre su cabeza, Lot sentía que su amor seguía allí, eterno, acompañándole en cada paso. Pero había algo más, una promesa en su corazón. Lot sabía que aunque había perdido a su esposa en cuerpo, su amor no se había extinguido. El verdadero amor, el que es sellado por Dios, es más fuerte que la muerte. Así lo había sentido en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Entonces, cuando el peso de la tristeza parecía aplastarlo, Lot se arrodilló bajo el cielo estrellado y susurró una oración.
No era un lamento, sino una ofrenda. Señor, te entrego mi amor. Te entrego los recuerdos, las risas, las lágrimas. Gracias por haberla tenido, por haberla amado, por cada día compartido. Gracias porque el amor que nos diste fue un reflejo de tu amor eterno. Y aunque hoy mis brazos están vacíos, mi corazón sigue lleno. Te ruego, Señor, ayúdame a seguir, a amar aún en la pérdida, a confiar en que un día, en tu gloria, volveré a verla. Una brisa suave recorrió el desierto, como un susurro de paz. Y en ese momento, Lot supo que debía vivir no solo por él, sino por ella, por su memoria, por el amor que los había unido. Porque el verdadero amor no es solo un sentimiento, es una fuerza que transforma, que impulsa a seguir, que enseña a amar a otros, que deja un legado en el corazón de quienes se cruzan en nuestro camino. Lot se levantó, respiró hondo, y con los ojos llenos de lágrimas y de fe, siguió caminando. Porque aunque había perdido mucho, lo más valioso, el amor, seguía latiendo en su interior. Y mientras quedara aliento en su pecho, Lot viviría para amar, para recordar, para honrar a aquella mujer que fue más que su esposa, fue su compañera, su refugio, su todo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Lot caminaba ahora como un hombre marcado por el fuego, no solo el de la destrucción de su ciudad, sino el fuego ardiente de un amor que no se apagaba. Cada paso era como una oración silenciosa, cada suspiro una ofrenda a Dios. Aunque la tristeza a veces le cubría como un manto pesado, había momentos en que la paz lo envolvía, como si su esposa le susurrara desde la eternidad: sigue, mi amor, sigue. Ama. Vive. No te detengas. Lot se convirtió en un hombre que contaba historias. En cada nuevo encuentro, en cada reunión al calor de la hoguera, cuando otros le preguntaban de dónde venía y qué había dejado atrás, él hablaba de su amor. No con tristeza, sino con gratitud. Narraba cómo había amado y había sido amado, cómo habían edificado su hogar con fe, cómo habían confiado en Dios juntos, y cómo, incluso en la pérdida, la llama de su amor seguía ardiendo. A veces, mientras los demás dormían, Lot miraba el cielo y le hablaba a ella, como si el viento llevara sus palabras. Le contaba cómo había sido el día, cómo había ayudado a alguien en el camino, cómo había recordado su risa en una tarde soleada. Y en esas noches tranquilas, sentía que su amor no era solo un recuerdo, sino un lazo invisible que seguía vivo. En una ocasión, mientras ayudaba a unos viajeros a levantar su tienda, uno de ellos le preguntó: Lot, ¿cómo puedes seguir adelante con tanto que has perdido? Él se quedó en silencio un momento, mirando el fuego que danzaba en la oscuridad. Luego, con voz firme, respondió: porque el amor no se pierde. El amor es de Dios, y lo que viene de Dios es eterno. Yo sigo amando, aunque mis brazos estén vacíos. Sigo amando, aunque mi hogar ya no esté. Porque el amor verdadero no se basa en lo que tenemos, sino en lo que Dios nos da. Y Dios nos dio amor para siempre. Aquella noche, mientras los demás descansaban, Lot caminó bajo la luna, y sintió que el cielo entero le susurraba: el amor nunca muere. Con el corazón renovado, Lot supo que su historia no había terminado. Que el amor que había compartido con su esposa no se había quedado atrás en la ciudad destruida, sino que había sido sembrado como semilla en su corazón y florecería en nuevas formas, en actos de bondad, en palabras de consuelo, en abrazos sinceros. Así, Lot siguió adelante, sabiendo que la mayor lección de su vida era simple, pero poderosa: amar es vivir, y vivir es amar. El tiempo siguió su curso, y Lot fue transformándose. Ya no era solo el hombre que huyó de Sodoma, sino un hombre de fe profunda y amor inmenso. Cada paso que daba, cada persona a la que ayudaba, cada palabra que pronunciaba llevaba la huella de ese amor que no murió con la partida de su esposa, sino que renació en esperanza y servicio. El recuerdo de ella era como una llama que nunca se extinguía, una luz que iluminaba incluso los momentos más oscuros. Lot comprendió que el verdadero amor trasciende el tiempo y el espacio, que no se mide por la cercanía física, sino por la presencia eterna en el alma.
Y así, en los pueblos donde pasaba, muchos veían en Lot un reflejo del amor divino, un amor que perdura más allá de la ausencia, un amor que consuela, que sostiene y que transforma. Su historia se volvió inspiración para parejas, para solteros, para enamorados que buscaban un amor verdadero, un amor que resistiera tormentas y que encontrara fuerzas en la fe. Porque Lot les enseñaba, con su vida, que amar es un acto de valentía, de entrega total, de confianza absoluta en Dios. Aunque la tristeza seguía presente en su corazón, no era un peso, sino una fuerza que lo impulsaba a ser mejor, a amar más y a confiar siempre en la promesa de que ningún amor se pierde si nace del corazón de Dios. En las noches estrelladas, Lot levantaba los ojos al cielo y sentía que su esposa le sonreía desde la eternidad. Y en esa sonrisa, encontraba la paz y la fuerza para seguir. El amor que los había unido, forjado en la fe y la esperanza, seguía latiendo, invencible, eterno. Los años pasaron, pero el corazón de Lot seguía vibrando con la melodía de aquel amor sagrado. En sus andanzas por tierras nuevas, nunca se separaba de la imagen de su esposa, aquella que fue su faro en la tormenta y su paz en el desierto. Un día, mientras descansaba a la sombra de un olivo, un joven se le acercó, curioso y lleno de preguntas sobre el amor, la vida y la fe. Lot, con voz pausada y llena de sabiduría, le contó la historia de aquel amor que había marcado su existencia, un amor que había resistido la destrucción y el dolor. ¿Cómo puedes amar a alguien que ya no está?, preguntó el joven, con ojos grandes y sinceros. Lot sonrió con ternura y respondió: el amor verdadero no se sostiene en la presencia, sino en la esencia. Cuando amas con el corazón, ese amor trasciende el tiempo, trasciende la ausencia. Mi esposa vive en cada latido, en cada pensamiento, en cada oración. Porque nuestro amor fue bendecido por Dios, y lo que Dios une no se separa. El joven escuchó, y en sus ojos se encendió una luz nueva. Comprendió que el amor no es solo para los días fáciles, sino para las noches oscuras. Que amar es tener fe, esperanza y confianza en que, aunque no veamos el final, el amor siempre triunfa. Mientras Lot hablaba, el sol bajaba lento en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosas, como un recordatorio del amor que permanece, que brilla incluso después de la tormenta. Y así, aquella tarde, bajo el cielo que había sido testigo de tantos milagros, Lot sembró en el corazón del joven la semilla de un amor eterno, uno que no conoce fronteras ni tiempos. Uno que nace en Dios y se convierte en luz para el mundo. Porque el amor, cuando es verdadero, no muere. Vive, transforma y guía. Pasaron los años y Lot, aunque marcado por la pérdida, encontró en su historia de amor la fuerza para construir un legado que trascendiera generaciones. En cada pueblo que visitaba, su relato se convertía en inspiración, un faro para los corazones enamorados, para los matrimonios que buscaban reforzar su unión y para los solteros que soñaban con un amor puro y eterno. Su amor por aquella esposa, ahora ausente en cuerpo pero siempre presente en espíritu, se había transformado en un testimonio vivo de lo que significa amar de verdad. Un amor que no se basa en las circunstancias ni en la cercanía física, sino en la fe, en la entrega y en la esperanza que solo Dios puede dar. En las noches serenas, cuando la luna bañaba el desierto con su luz plateada, Lot oraba por los enamorados, por los que sufrían, por los que buscaban amor. Su corazón era un altar de gratitud, porque había conocido un amor tan profundo que ni la muerte pudo apagarlo. Sabía que su historia no era solo suya, sino un regalo para todos aquellos que aman y son amados, una prueba palpable de que Dios escribe las historias más hermosas con hilos de amor eterno. Y aunque la tierra bajo sus pies ya no era la misma, el amor que llevaba dentro era un fuego que iluminaba cada paso, un fuego que ningún viento podía apagar. Porque el amor verdadero es así, un pacto sagrado, un compromiso eterno, una luz que nunca deja de brillar. En el silencio de una noche estrellada, mientras Lot contemplaba el cielo infinito, sintió una paz profunda que jamás había conocido. Recordó cada instante con ella, las miradas cómplices, las promesas susurradas al oído, los sueños compartidos. Y comprendió que ese amor,
más allá de la distancia y la ausencia, seguía siendo el latido más fuerte de su vida. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de gratitud. Porque había aprendido que el amor verdadero no se pierde, sino que se transforma y se vuelve eterno. Que aunque el cuerpo perece, el espíritu permanece, y que en el reino de Dios, donde no hay sombras ni despedidas, volverían a encontrarse para amarse sin fin. Lot cerró los ojos y, en su corazón, sintió que ella le susurraba una última vez. Sigue adelante, mi amor. Vive y ama con la fuerza que nos unió. Porque nuestro amor es eterno, y en Dios, nada se pierde. Y con esa certeza, Lot abrió los ojos, abrazado por la esperanza, por la fe, por un amor que ni la muerte pudo separar. Su historia de amor no era solo un recuerdo, sino una promesa viva, una llama que ardería por siempre en el corazón de todos los que creen en el poder eterno del amor. En el crepúsculo de su vida, Lot miraba atrás con un corazón lleno de paz. Había caminado entre sombras y luz, entre pérdidas y esperanzas, y en cada paso había llevado consigo el más grande tesoro, el amor que había compartido con su esposa. Su historia, tejida con hilos de fe y lágrimas, se convirtió en un faro para todos aquellos que buscan amar con valentía, que confían en que el amor verdadero es un regalo divino que trasciende toda adversidad. Lot sabía que, aunque la vida les había separado en el tiempo, su amor estaba unido para siempre en el corazón de Dios, donde no hay dolor ni despedidas, solo un eterno abrazo de amor y misericordia. Así, al cerrar los ojos por última vez, Lot se encontró con ella en un lugar donde las lágrimas se convierten en risas, donde la separación es solo un recuerdo y el amor es la verdad más profunda. Un amor que nunca muere, que nunca se desvanece. Un amor eterno, bendecido por Dios, que vivirá por siempre en el alma de todos los que creen. Y en ese abrazo celestial, Lot y su esposa volvieron a ser uno, para amarse sin fin, en la luz eterna del amor divino. El amor verdadero es un regalo sagrado que trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte. Es una fuerza poderosa que nos une con Dios y con aquellos a quienes amamos, transformando nuestro dolor en esperanza y nuestra pérdida en un legado eterno. Que esta historia nos inspire a amar con valentía, a confiar en que, en Dios, el amor nunca muere y siempre renace. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por el don del amor, un amor que sostiene, que sana y que no conoce fin. Te pedimos que nos enseñes a amar con la misma entrega y fe que Lot y su esposa tuvieron, a confiar en que, aunque la vida nos presente desafíos, tu amor es más fuerte que todo. Fortalece nuestros corazones, guía nuestros pasos y permite que en cada relación brille tu luz eterna. Amén. Gracias por acompañarnos en esta hermosa historia de amor y fe. Si te ha tocado el corazón, no olvides compartirla con quienes amas. Sigue con nosotros para más relatos que inspiran el alma y fortalecen el espíritu. Hasta la próxima, y que Dios bendiga tu camino y tu amor.